Sebastián, buenos días. Ha sido una larga tramitación de este proyecto que busca regular el cobro de estacionamientos en los centros comerciales y también otros recintos, como por ejemplo los recintos médicos. Hay que recordar que este proyecto nació contemplando una gratuidad de media hora en el cobro de los estacionamientos, o si no, una gratuidad por 2 horas en el caso de que la persona presentara un comprobante que acreditara haber comprado un producto en estos recintos. Hubo modificaciones cuando esta iniciativa se tramitó en el Senado. Se iba a cobrar por minuto efectivo o si no por tramos no inferiores a la media hora. Sin embargo, eso fue rechazado el día de ayer por la sala de la Cámara de Diputados, que obligó a llevar a este proyecto a la comisión mixta y dilatar aún más su tramitación. Yo estoy con Manuel Melero, el expresidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, para que nos cuente, Manuel, primero cómo reciben ustedes esta decisión de la Cámara de Diputados, que también alarga lo que ha sido la discusión de esta iniciativa. Buenos días. Buenos días. La recibimos con sorpresa, porque en el Senado se hizo un trabajo muy acucioso. Hubo más de 12 audiencias a través de las cuales concurrieron expertos, urbanistas, constitucionalistas, economistas, de asociaciones de consumidores, nuestra propia Cámara de Centros Comerciales. Y de ese intercambio de opiniones técnicas se estableció un consenso y se llegó a concluir que para los consumidores no era buena la gratuidad, para la ciudad no era buena la gratuidad. ¿Por qué no es buena la gratuidad durante media hora? Porque se demostró en el Senado que la gratuidad al final atentaba en contra del consumidor, porque lo que ocurre es que los centros comerciales que cobran, que son la minoría, solamente el 30%, lo hacen por una razón de necesidad, en el sentido de salvaguardar ese espacio en favor del consumidor. ¿Qué ocurre? Que hay lugares aledaños a los centros comerciales, como pueden ser estaciones del metro u oficinas, donde hay vehículos, dueños de vehículos ajenos al mall que se estacionan en esos recintos y que impiden entonces, al ocuparlos indiscriminadamente, al ocuparlos gratuitamente, que los clientes del mall, cuando quieran hacer esta ocupación, no dispongan del espacio. Pero, disculpe, igual tendrían que pagar si es que sobrepasan esa media hora en caso de que se considere la iniciativa original, como la plantearon en los diputados que presentaron este proyecto. No, lo que el proyecto en el Senado estableció era que se podía cobrar desde el primer minuto, o este tramo de 30 que quedaba a discreción del mall aplicar uno u otro sistema. Y a esa conclusión se llegó por la razón que ya señalé. Sí, yo le preguntaba, por ejemplo, en el caso de que una persona que no va a comprar al centro comercial estacione su vehículo por un periodo mayor a la media hora, como estaba contemplado originalmente, también va a tener que pagar en algún momento. Si, por ejemplo, dejó el vehículo ahí porque trabaja cerca y está por ahí 5 horas, va a tener que pagar igual. Sí, efectivamente, si es que no compraba, claro, porque en la Cámara de Diputados estableció el mecanismo de la boleta, que por lo demás en el Senado se demostró que no era viable operacionalmente establecer aquello. Sí, va a tener que pagar en algún momento, pero incluso los sistemas de gratuidad mínimo también atenta, porque esa persona puede volver a estacionar en el mall sacando el vehículo y volviendo a ingresarlo. Nosotros nos parecía que todos esos mecanismos eran al final del día engorrosos, no eran buenos para el consumidor, fomentaban el uso del automóvil, iban en desmedro del transporte público. Entonces las autoridades que concurrieron al Senado, del Ministerio de Transporte, de los expertos en urbanismo de la ciudad, de las personas que estudiaban el comportamiento de los consumidores, concluyeron esto. Y por eso que los senadores de gobierno, Girardi y Tuma, se convencieron de que el proyecto, como lo había despachado la Cámara de Diputados, no era bueno ni para la ciudad ni para los consumidores. Y establecieron entonces la nueva redacción, que es la que aprobó el Senado por lo demás unánimemente, transversalmente, con el auspicio y el patrocinio del gobierno. Esto fue un acuerdo público-privado, consensuado, equilibrado, y que por eso nos produce sorpresa a nosotros, como dije hace un momento atrás, la decisión de ayer de la Cámara de Diputados de volver a revisar este tema. Están en su derecho democrático, nosotros no ponemos en duda aquello, pero sí nos parece que es sorprendente, porque desconocer todo ese proceso de análisis y de búsqueda de acuerdo, de una plumada, borrarlo, como hizo ayer la Cámara, nos preocupa, nos sorprende, y esperamos entonces que ahora la comisión mixta, que
se va a establecer en los próximos días, compuesta por 5 senadores y 5 diputados, analice o vuelva a analizar esto técnicamente, revise todo el proceso que se efectuó en el Senado y concluya que lo más razonable es mantener lo que el Senado decidió hace poco. Manuel, pero por otro lado también está la postura de los consumidores y las organizaciones que los representan, que dicen que este es un servicio que tienen que prestar también los centros comerciales, considerando que la persona ya va a comprar productos donde están ellos ubicados, en las empresas también donde están ellos. Entonces, ¿por qué no se les da este beneficio, digamos, de una gratuidad por este breve periodo de tiempo? Incluso hay quienes califican también que todas estas modificaciones que se hicieron en el Senado son un retroceso también para el espíritu original del proyecto. Claro, hay asociaciones de consumidores que han proclamado lo que usted dice, pero al final no va a resultar positivo para los propios consumidores por la razón que ya dije. Además, desconoce que en el proyecto del Senado se avanzó muchísimo en lo que se refiere a la responsabilidad del prestador del servicio, de la empresa de estacionamiento, digámoslo con más claridad, de cara a cualquier siniestro que pudiera experimentar un consumidor estacionado dentro de un mall. Bueno, disculpe, pero eso se está haciendo también y considerando recién ahora, pero ha costado mucho ahora en la práctica que las empresas de los centros comerciales respondan también por los daños de los vehículos o los robos cuando ocurren. Claro, lo que pasa es que justamente el Senado se hizo cargo de este problema de la responsabilidad que usted alude y se cambió fuertemente la estructura legal para probar cualquier siniestro que ocurra en un automóvil estacionado en un centro comercial. Y es ahora el centro comercial el que va a tener que probar la diligencia que tuvo para salvaguardar la seguridad de ese automóvil. En circunstancias que hoy es el consumidor el que tiene que probar ante el juez que él no fue... ¿Ha sido un error esa política? No fue diligente. Bueno, yo no sé si es un error o no. Es más difícil para el consumidor la situación de hoy. En el futuro será más difícil para el centro comercial la situación. El legislador se hizo cargo de esto e invirtió la situación en favor del consumidor. Y ese es un factor que no ha sido reconocido ayer tampoco por los diputados en su discusión. Yo oí los discursos en la Cámara y ninguno recogió este elemento que es tan importante en favor del consumidor y que fue parte de las conversaciones en el Senado, fue parte de lo que nosotros cedimos para llegar a estos consensos como centros comerciales. Hoy día la situación es más favorable al centro comercial en el sentido que es el consumidor el que tiene que probar cualquier siniestro, en el futuro será al revés. Eso es un avance muy importante que no ha sido recogido y que nosotros tampoco queremos que cambie en la comisión mixta. Apoyamos que así sea, pese a que, si usted lo dice en términos así directos, puede no ser conveniente en un centro comercial hacer ese cambio porque hoy día es más difícil el probar una situación de este tipo ante los tribunales. Pero sin embargo la mantenemos, no queremos que la comisión mixta lo cambie. Entonces, por todas estas razones, es equilibrado, es razonable lo que hizo el Senado en esta materia y por esas mismas razones es lamentable y sorprendente que hayamos retrocedido. Por lo demás, tenemos la esperanza que, como ya dije, que la comisión mixta resuelva todo este tema. Manuel Melero, muchas gracias por esta conversación con Mañana en Directo. Ahí estaba la postura de los centros comerciales ante este proyecto de ley de larga tramitación, ya lo hemos dicho, y hay que ver también qué es lo que va a pasar finalmente en esta comisión mixta que se va a tener que instaurar luego de este rechazo que hubo en la sala de la Cámara de Diputados a las modificaciones también que presentó el Senado a esta iniciativa que lo que busca es regular el cobro en los estacionamientos de los centros comerciales. Seba. Bien, pues Jacinta, muchísimas gracias por ese despacho. Ahí tenemos entonces parte del debate de la posición de al menos una de las partes en este proyecto de ley. Pero vamos a cambiar